Bueno, lo primero que se requiere en un caso así creo que es determinación. Uno tiene que en su fuero interno tomar la decisión de llevar esto adelante sabiendo que es una empresa compleja y en este caso además peligrosa. Un segundo elemento es contar con un equipo que responda a esos retos y tuve la suerte yo de poder contar con procuradores adjuntos que eran personas de mi confianza, altamente calificadas ética y técnicamente, y a su vez, entre todos pudimos a su vez reunir a un equipo de jóvenes abogados que le dieron el perfil a la Procuraduría que luego pudo avanzar en estas investigaciones contra Fujimori y Montesinos. A partir de ahí ya son condiciones externas, ¿no? Uno tiene que plantear la necesidad de la independencia de la oficina, por ejemplo, buscar las alianzas adecuadas con la prensa de investigación, con autoridades extranjeras, con otras instituciones del país que nos provean de recursos técnicos, como la Superintendencia de Banca y Seguros, y otras instituciones con las que buscamos de alguna manera complementar los recursos técnicos que necesitábamos. Entonces creo que un arranque que parte del equipo principal que va a asumir esta tarea, pero luego es como ir armando un rompecabezas con piezas distintas que permitan enfrentar una tarea de esta envergadura. A ver, los primeros meses fueron meses que trabajamos gratis, ¿no? Los primeros 3 o 4 meses porque el gobierno se cayó. Y ahí hay la paradoja de que yo fui nombrado precisamente a pedido del ministro de Justicia de Fujimori en una resolución firmada por el propio Fujimori, pero luego terminamos investigándolo a él y tuvo que huir. Entonces, durante los primeros meses no recibimos un centavo y tuvimos que trabajar desde nuestras oficinas privadas, los 3 procuradores, hasta que vino el nuevo gobierno y en el cuarto mes recién se nos asignaron los recursos. Durante mi gestión, que fueron 14 meses en procesos penales que involucraron más o menos a 1.500 personas y que permitieron recuperar 75 millones de dólares aproximadamente del extranjero, la inversión del presupuesto global de la Procuraduría fue de 1.200.000 dólares aproximadamente. Bueno, es perfectamente posible, ¿no? Yo le puse ese título al libro porque fue una de mis exigencias con el presidente Fujimori la primera vez que me senté con él, ya designado, para decirle que esas eran las únicas condiciones que yo le exigía para llevar adelante la investigación, y él aceptó. Y luego, obviamente, vinieron los problemas muy rápidamente. Yo no tenía ni 8 días en el cargo cuando fui llamado por el ministro de Justicia a decirme que el presidente estaba fastidiado con mi participación porque yo venía repitiendo mucho en la prensa caiga quien caiga y él sentía que me estaba refiriendo a él. Y luego hubo un incidente en el que el presidente dice públicamente que Montesinos tenía una orden de captura, lo cual era falso, y yo lo desmentí esa noche en una conferencia de prensa. Entonces, al día siguiente fui convocado por el ministro de Justicia a decirme que el presidente le había pedido mi renuncia. Yo, por supuesto, le dije dónde firmo, me dijo no, yo le he dicho al presidente que si tú renuncias yo me voy contigo. Ya el gobierno estaba muy debilitado, obviamente no podía darse el lujo de perder a la misma vez a un procurador que acababa de nombrar y a un ministro de Justicia, y Fujimori retrocedió y eso fue su problema porque luego a los pocos días lo denunciamos a él. Bueno, yo creo que la sociedad reaccionó con una mixtura de sentimientos, ¿no? Por un lado con estupefacción, porque el caso peruano tuvo una singularidad y es que casi todo fue filmado. Montesinos tenía una videoteca con centenares de videos donde se veían las transacciones corruptas directamente, ¿no? Los millones de dólares que pasaban de su mano a las manos de los distintos funcionarios públicos. Entonces habían videos donde él está pagando al tribunal, al presidente del Tribunal Electoral, a un vocal de la Corte Suprema, está celebrando el cumpleaños de su hija con la fiscal de la Nación, le está pagando millones de dólares a los dueños de los medios de comunicación en efectivo. Entonces, esto creo que generó asombro, estupefacción. Por otro lado, un sentido de resignación, que creo que es lo que hasta el día de hoy nos afecta, decir, bueno, esto no tiene arreglo, en el Perú somos ultra corruptos, esto no va a cambiar nunca, y eso creo que es el reto principal en este momento. ¿Cómo hacemos para transitar de ese desánimo, esa frustración, esa cultura de la corrupción en la que hemos crecido
históricamente hacia una cultura de la integridad, de la motivación para el cambio, ¿no? Bueno, yo lo que he visto es una gran similitud entre lo que veo, lo que está ocurriendo, lo que se está descubriendo en el caso de Panamá y algunas de las cosas que se descubrieron en el caso peruano. El tema de las escuchas telefónicas, la utilización de los programas de alivio a la pobreza como fuente de saqueo del Estado, el tema de las licitaciones públicas y las compras como una forma de hacer caja. En fin, creo que hay muchas similitudes ahí y yo no soy quien para sugerirle nada a la procuradora, pero sí creo que un consejo general para este tipo de investigaciones es, primero, independencia absoluta. Cualquier funcionario que quiera hacer un trabajo eficiente en este sentido debe tener su carta de renuncia en el escritorio permanentemente, porque a la primera que haya un intento de interferencia o de presión indebida, creo que eso no puede ser tolerado.